Pues sí, Alo, pues sí, es tu turno, viene tu sección Explícalo y como decía, si mal no recuerdo, completabas ciclo, pero bueno, dilo tú, a lo mejor Sí, tienes sí, pensado hacer un paréntesis. No, hoy no, terminabas, hoy ¿no? termino con los juicios de Bueno, Salem. Además, vale. la voy a hacer cortita la sección. Ujú. Y en vez de hablar de muchos casos, voy a ilustrar el final con un último caso importante, porque fue de una familia que tuvo muchos afectados. Estamos en Buah. abril de 1692. Han muerto Giles Corey aplastado, como conté la última vez, de forma muy desagradable. Y bueno, Mary Warren, la criada del matrimonio Proctor, afirma que ha visto al fantasma de Giles Corey. Su ama, Elizabeth Proctor, le pegó una bofetada y le dijo que dijese de decir tonterías, que con estas cosas la iban a relacionar con la brujería y no. O sea, se ve que la chica lo que quería era emular el protagonismo de las jovencitas que habían empezado primero, las adolescentes. Y lo que le dijo su jefa era que se estaba buscando que la acusasen a ella. Así que de momento deja de actuar así la criada Mary Warren, pero ya ha empezado la cosa a ponerse chunga. Abigail Williams y Mercy Lewis, las adolescentes que más acusaron, la intentan acusar a ella, a Elizabeth Proctor. Lo que pasa es que es una mujer muy respetada, tanto ella como su marido, hasta el punto de que esta vez varios de los terratenientes firman a su favor que no, que son muy cristianos, muy tal, que siempre ayudan y que de satánicos nada. Las chicas aún así están borrachas de poder y siguen acusándolas de aparecérseles y demás, y hasta llegan a decirle, cuando los demás dijeron que no iban a aceptar la acusación, ellas le gritaron que la iban a ver ahorcada sí o sí. Y bueno, es que además tenían eso, rondaban los 13 años, pero en aquella época era gente mucho más madura, como he comentado en las primeras secciones, ya habían visto de todo. O sea, no tenemos que infantilizarlas más de lo necesario. Sabían bastante bien lo que hacían, quiero decir. Wow. Y bueno, parecía que los Proctor estaban a salvo, porque además del apoyo de los vecinos, se les sometió a un examen médico obligatorio que demostró su inocencia claramente porque no tenían lunares ni marcas de nacimiento, que como ya había contado la otra vez, eso era una prueba inequívoca de pactos con Satán. Y el problema es que finalmente Mary Warren, la criada, no se sabe si por resentimiento o por miedo a ser acusada a ella, pero se acabó sumando a las acusaciones. Os recuerdo que en realidad la mayoría de la gente sabía lo que había. Lo que pasa es que el miedo reinaba y nadie se atrevía a quejarse de la situación porque inmediatamente les acusaban a ellos. Así que al final, con una acusación más, sí detuvieron a Elizabeth Proctor y su marido John protestó, por lo cual obviamente fue detenido también. Se les declaró a ambos culpables y porque la cuestión es que si llegabas a ir a juicio ibas a ser declarado culpable sí o sí. Os recuerdo que si no, los propios miembros del jurado que les declarasen inocentes serían también acusados de brujería. Joder. Y pues nada, se les declaró culpables, todo el mundo sabía que no habían hecho nada, pero todo el mundo iba a actuar como si lo hubiesen hecho. Eso sí, a Elizabeth se le aplazó la condena porque estaba embarazada y le permitieron que antes diese a luz, antes de ejecutarla. La mayoría de las ejecuciones eran por horca, aunque al contrario de lo que nos dice el cine con las hogueras, la mayoría de las veces se les ahorcaba, exceptuando casos excepcionales como el de Giles, que no le ahorcaron, sino que le aplastaron por negarse a ir a juicio, como conté la semana antepasada. Y la cuestión es que aquí, una vez condenados ambos a muerte, Mary Warren, la criada, se retractó de sus acusaciones. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Pues, obviamente, Mary Warren fue acusada de brujería y condenada también. Solo que como ella sí que confesó que era culpable, en vez de ejecutarla, la condenaron a pena de cárcel. Lo cual fue todo un acierto, porque no quedaba mucho para que la cosa acabase. En este periodo ya hubo más de 200 acusaciones. 12 de ellos eran parte de la familia Proctor, primos, cuñados y demás. O sea, repito que aquí había mucho interés también de rencillas entre familias terratenientes. Y afortunadamente para este momento las autoridades de Massachusetts ya estaban interesadas en el asunto y al ver que se les acababa el chollo, las niñas cometieron el error de acusar directamente de bruja a la mujer del gobernador.
Esta vez, obviamente, no coló. Esto era una locura que estaba pasando en una ciudad alejada, no iba a pasar en todo el estado. Y el Estado tomó cartas en el asunto, cambiaron al gobierno local, cambiaron a gran parte de los curas, que por cierto, otros tantos, es que no quería extenderme y hacer muchas secciones, pero también hubo varios sacerdotes acusados y condenados. O sea, cualquiera básicamente que clamase por el sentido común. Si te atrevías a decir que aquí no estaba pasando nada, tú eras culpable también. Pero Sí, entonces perdona. estas acusaciones no venían un poco de parte de la Iglesia, eran acusaciones, cualquiera podía, o sea, No, joder, de hecho eran acusaciones por parte de meapilas. A lo mejor el cura decía, pues mira, a mí no me parece que esto sea muy así, pero es que daba igual. Porque o sea, eso es lo que intenté establecer en la primera sección con el principio. Sí, sí. Esto empezó como algo pequeño que nadie creía que fuese a llegar a nada. Recordad que el primer matrimonio del que hablé, o sea, cuando les acusaron, estaban completamente convencidos de que iban a salir absueltos. Nadie creía que esto fuese, pero se les fue tanto de las manos al ver que había más acusados. O sea, la cosa se desmadró cuando vieron que los inocentes, que todo el mundo sabía que eran inocentes, también eran acusados. Ahí fue cuando cundió el pánico y todo el mundo dijo, pues yo de ninguna manera no voy voy a a meter decir. la pata. Ya. Claro, claro. O sea, de ninguna manera voy a disentir. Yo me callo y en el momento que me pregunten diré, sí, sí, todos culpables, ahorcarlos a todos. Mucha gente sospechaba que le iban a culpar, así que culpaba el primero al vecino, ¿sabes? Esto fue una histeria colectiva. Caza de brujas. Sí, sí, es que de ahí viene lo de la caza de brujas. O sea, aquí tomaba el Estado cartas en el asunto, no me quería extender y no he hecho una sección sobre todas las consecuencias que tuvo, pero se hicieron varias reformas para que esto no volviese a pasar. Esto Madre fue mía. y realmente no volvió a pasar nada parecido. Estaba mucho más controlado y es que en aquel momento tenían también lo de los juicios como también muy democrático. O sea, si todo el pueblo te condena, pues te aguantas, ¿sabes? Da completamente igual los hechos. La justicia ha ido evolucionando mucho, sobre todo en el siglo XX, pero bueno, si ahora mismo podemos seguir viendo injusticias por la condena de la opinión pública y demás, imagínate en esa época, que eran los únicos que tenían el poder. Y nada, bueno, al final esto se saldó con más de 25 muertos, los demás estaban encarcelados y afortunadamente fueron liberados, aunque no fueron exonerados, o sea, los declarados culpables siguieron siendo culpables, pero se les liberó y se les perdonó absolutamente porque estaba claro que no eran culpables. Es curioso porque fue a partir de los 2000 cuando se empezó a limpiar su imagen de forma oficial y legal. Jolín. Joder, a partir de los 2000. Joder, Sí. Muy bien. Y Halo. nada, sí, con esto concluyo la deprimentísima sección del deprimentísimo ciclo. Qué guay. Sí, ¿quién dijo el otro día? Ah, Luda, ¿no? Luda dijo, no, por favor, no me digáis cosas tristes y yo ya tengo suficientes cosas tristes. Bueno, pero es que es eso, la historia es triste en su mayoría, por desgracia.